un favor así. Necesito que resuelvas lo de este Villa. En otra... Sigue el caso Villavicencio, vuelve el perro y jala el cuero, decía mi padre. En efecto. Y en este tema de Villavicencio, para hacerle un seguimiento, la situación se pone más color de hormiga en los últimos días. Las recientes intervenciones de figuras gubernamentales encabezadas por el secretario de Administración Pública, José Julio Neira, han reavivado el debate nacional sobre el legado de los casos de corrupción y el crimen del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. En su pronunciamiento oficial, Neira apeló a un ejercicio de memoria para señalar las estructuras políticas del pasado que, según su postura, no deben repetirse en el Ecuador, vinculando directamente las investigaciones judiciales actuales con actores y movimientos precedentes. Esta narrativa oficial busca posicionar las acciones del Ejecutivo como una ruptura definitiva frente a las redes de impunidad y crimen organizado que el país ha venido arrastrando en los últimos años. Le hago una pregunta, señor Neira, rapidito. ¿Por qué dejaron impune el tema de los apagones? Ahí habían responsables políticos y entre ellos está usted. Entre ustedes los lilas se tapan la pobredumbre. Entre ustedes los lilas se están tapando la corrupción. No me vengan a decir que el estado narco en que vivimos es un estado que ustedes lo están cambiando, ustedes lo están hundiendo. Si no, pregúntele a Aquiles por qué está preso, porque iba a denunciar los puertos privados, los mismos 7 puertos que denunciaba Villavicencio, los mismos 7 puertos que denunció Mónica Silva, y se las bajaron, y se los bajaron. Señoras y señores, si Villavicencio no le hubiese pasado lo que le pasó, jamás el muchacho este hubiese sido presidente, porque no estaba ni en las narices. Vamos a mirar. Entonces, si tuviera sube, se lo deja de arriba, como... No entiendo, yo no tengo nada. Sí, es terrible, esto es un mandato judicial. En esa misma línea, el caso Caja Chica, ¿lo recuerdan? Cómo el dinero de la delincuencia organizada ingresó desde Venezuela de manera irregular. Sí, para financiar la campaña de la Revolución Ciudadana. Continuemos con los casos de corrupción, que tanto han luchado por desaparecer de la memoria colectiva. 1. Caso Sobornos, el primer caso de corrupción que dejó facturas e incluyó a un expresidente, Rafael Correa, cuya sentencia fue corroborada por una decena de jueces y ahora vive prófugo echando lodo desde un ático. Pero no se preocupen, ya están judicializados los chats en los que Correa vociferaba desesperado por saber cómo se habían filtrado los archivos verdes. Ya ni siquiera se preocupan en desmentirlos. 2. Caso de Brecht, una trama millonaria de sobornos de una empresa brasileña, ¿la recuerdan? Fue un escándalo continental en el que afortunadamente hubo varios videos grabados por ellos mismos y que delataron a Jorge Glass y a su tío Ricardo Rivera, a Alexei Mosquera, a Carlos Polit y otros funcionarios y empresarios de cuello blanco. 3. Caso Reconstrucción de Manabí. Ver cómo se utilizó el dinero que donamos los ecuatorianos y el que se recaudó por medio del IVA para reconstruir esa provincia en contratos inútiles, sobrevalorados y direccionados por réditos políticos y económicos. Nos causa indignación. El infaltable Jorge Glass y Carlos Bernal fueron sentenciados por esos hechos. No lo olvidemos. 4. Caso Refinería del Pacífico. 1.200 millones de dólares destinados a aplanar un terreno que más parecía un complejo de pistas clandestinas para el narcotráfico. 5. Caso Pedro Delgado, el primo de Rafael Correa, con título falsificado que manejó el millonario fideicomiso No Más Impunidad. ¿Qué creen? Lucró de esos bienes, se enriqueció y huyó al ser descubierto. Hoy también está prófugo. Y concluyamos por ahora esta sección con el caso Comecheques, el exministro de Deportes del correísmo Raúl Carrión, que tiene 7 sentencias acumuladas por delitos contra la administración pública, es decir, por malversar el dinero de los ecuatorianos. Hoy, como la mayoría de sus compinches revolucionarios, también está prófugo. Continuemos haciendo memoria. La libertad de prensa no era lo que es hoy. En años anteriores, cuando los comunicadores querían expresarse con libertad, ¿qué era lo que sucedía? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Rafael Correa entabló contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, una demanda de daño moral por haber denunciado contratos millonarios de su hermano Fabricio con el Estado. La jueza María Mercedes Portilla condenó a los periodistas a pagar $2 millones al mandatario y $100.000 a sus abogados. Un fallo muy criticado por organizaciones de derechos humanos y analizado en profundidad por revistas jurídicas.
¿Y qué pasó con El Universo en la misma época? Tuvo un proceso judicial iniciado en el 2011, cuando Correa demandó por injurias calumniosas al diario, a sus directivos y al entonces editor de opinión Emilio Palacio, tras la publicación del artículo No a las mentiras, sobre los eventos y responsabilidades del 30 de septiembre. ¿Recuerdan ese bochorno público que terminó en tragedia para muchos ecuatorianos? ¿Recuerdan que bloquearon las señales de radio y televisión para que los ecuatorianos no supieran lo que en verdad sucedía? La justicia falló a favor de Correa, con una condena de 3 años de prisión y una indemnización de $40 millones. Sí, 40 millones. Posteriormente, Correa, en su infinita misericordia, otorgó el perdón judicial, lo que significaba que seguían siendo culpables, un argumento tomado de los cabellos. Después, el 13 de agosto del 2012, el ex asambleísta Fernando Balda fue secuestrado en Bogotá. Agentes estatales y de inteligencia participaron en la operación, pero lo más grave fue que tenían la orden directa desde la Presidencia de la República para rastrear y movilizar a ese ciudadano. Los autores materiales están sentenciados. El prófugo sigue en Bélgica. Pero ¿cuál era la desesperación de traer a Balda al país? Las duras críticas públicas y los insultos directos que el ex asambleísta hacía contra su mandato desde Colombia. Testigos procesados afirmaron que la orden dada por la cúpula del Ejecutivo fue traer al opositor a como dé lugar o como sea. Ese era el estado de la libertad de expresión. Pero ¿qué podemos decir de cuando en esa misma época el Ejecutivo no solo perseguía, sino que actuaba como encubridor de esos hechos? Hablemos del caso Gabela. El general Jorge Gabela, como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, fue crítico con la compra de 7 helicópteros Druf a una empresa india y declaró ante el Comité de Contrataciones que esas naves no tenían garantías técnicas suficientes para operar en el Ecuador. La madrugada del 19 de diciembre del 2010 fue baleado en el vestíbulo de su casa en una urbanización cerrada de San Borondón y murió 10 días después. El gobierno salió a decir que el general había sido víctima de la delincuencia común. La familia del general no creyó esa versión y sostienen que fue asesinado por denunciar la compra con sobreprecios de los helicópteros de mala calidad, que terminaron estrellados, incendiados y cobrando vidas. Rafael Correa creó un comité gubernamental y contrató un peritaje internacional. Pero recordemos lo que pasó. Fue alterado y ocultado, porque cuando estos documentos vinculaban al homicidio con el poder político, los desaparecieron. ¿Y qué me dicen de la muerte de Fausto Valdivieso, otro periodista que fue asesinado en la puerta de su casa, misteriosamente después de denunciar la corrupción del correísmo? ¿Se acuerdan que lo llamaron enanito agitador de bigote en una sabatina? ¿Y que el crimen fue catalogado por José Serrano como delincuencia común? Siempre la delincuencia trabajando a favor de los intereses del correísmo. Y por si todo esto no fuera suficiente, hablemos de la poca delicadeza con la que manejaron los fondos públicos. Sí, los casos de reconstrucción de Manabí, Refinería del Pacífico, helicópteros Druf, bordean los $1.500 millones, dinero de los ecuatorianos que debieron ser utilizados en obras y servicios y no puestos al servicio de mafias. Este ejercicio de memoria nos trae hasta hoy, cuando todavía acarreamos las consecuencias de esas estructuras enquistadas en instituciones como SELEC, que han derivado en casos como Progen, sobre los que estamos actuando con contundencia, impulsando investigaciones tanto en el país como fuera de él, para desarmar una estructura de corrupción que venía operando con Carla Saúd a la cabeza, desde octubre del 2013, con contratos millonarios que perjudicaban al Estado. Cada vez contamos con más pruebas para rastrear ese dinero y recuperarlo. Ese Ecuador liderado por mafias se terminó. No volverá a robarse los recursos de las familias y para eso, desde el gobierno del presidente Daniel Noboa, estamos trabajando en la construcción de una cultura de integridad, en desarrollar mecanismos de prevención de actos de corrupción para que no vuelva a ocurrir. ¿Y cómo lo estamos consiguiendo? Primero, con honestidad, con decisión política y un profundo respeto por nuestros mandantes. Segundo, cambiando el enfoque. Ya no basta con reaccionar cuando se cometen actos de corrupción. Hoy trabajamos para evitar que sucedan, que cualquier intento de malversar, distraer o desviar recursos públicos sea prevenido, sea reportado y denunciado. Desde la Secretaría General de Integridad Pública hemos impulsado una transformación preventiva sin precedentes, estableciendo reglas claras para fortalecer la integridad en toda la función ejecutiva. Con ese propósito, nace la Política de Integridad Pública emitida en el año 2024, que establece una hoja de ruta para fortalecer la transparencia, la ética, la gestión de riesgos y la corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado. Hoy, contamos con una metodología estandarizada para identificar, evaluar y gestionar el riesgo de corrupción antes de que se materialice, incorporando la prevención como parte de la gestión institucional.
Implementamos también una norma técnica para el manejo de conflictos de interés, que permite identificar y gestionar oportunamente aquellas situaciones que podrían comprometer la imparcialidad de las decisiones públicas. Creamos además la figura de los responsables institucionales de cumplimiento, profesionales especializados que hoy lideran la implementación de la integridad dentro de cada una de sus instituciones. Son ellos quienes supervisan el cumplimiento de las normas, monitorean riesgos, impulsan la capacitación y fortalecen la cultura de integridad. Y seguimos avanzando. Estamos trabajando en una estrategia de integridad para proveedores del Estado y entidades contratantes, basada en la medición y gestión de riesgos de posibles actos de corrupción en los procesos de contratación pública. Con ello, buscamos elevar los estándares de integridad, tanto en el sector público como en el privado, incorporando controles preventivos que eviten que casos como Progen vuelvan a repetirse. Reafirmando nuestro compromiso con la transparencia, lanzamos una herramienta tecnológica que permite a los ecuatorianos denunciar posibles actos de corrupción de forma segura, sencilla y, lo más importante, anónima y desde cualquier punto del país. Porque la lucha contra la corrupción requiere de ciudadanos comprometidos que participen activamente en la prevención y denuncia, y de un Estado que facilite los canales para hacerlo. Combatir la corrupción no significa únicamente sancionar a quienes incumplen la ley. Significa construir instituciones donde la integridad sea la regla y no la excepción, donde el servicio público vuelva a inspirar confianza y orgullo, y donde los recursos de todos lleguen realmente a quienes más los necesitan. Ese es el compromiso del gobierno del presidente Daniel Noboa: construir un Ecuador con más integridad. Gracias. Sinvergüenzas. Sinvergüenzas, decía el asambleísta Jacome. Lo que iba a ser una jornada exclusivamente jurídica en la audiencia avalatorio preparatoria de juicio en torno al asesinato de Fernando Villavicencio terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de confrontación pública entre las partes procesales. Durante la audiencia telemática, la fiscal Ana Hidalgo alertó al juez Giovanni Freire sobre la presencia de personas que intervenían sin autorización, mostrando mensajes de escrito en contra de la fiscal del caso, así también de las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda y Tania. Según se expuso en la diligencia, una de las participantes que fueron identificadas sería María Paula Christiansen, esposa del exministro del Interior José Serrano. Hoy se vio algo muy curioso, y es que personas que no están acreditadas ni siquiera como abogados intentan ingresar como abogados a las salas privadas que se les brinda unos minutos, que el juez permite que se les brinde esos espacios. Me parece que eso es algo súper poco ortodoxo, que la secretaria tiene que estar mucho más pendiente de eso, porque no es la primera vez que sucede. Hay artimañas que incluso ya han habido alertas de que personas propiamente de los GDOs se conectan a las audiencias para tener espacios de diálogo con los procesados. Entonces estamos en un momento sumamente complicado. Minutos después de darse este incidente, las hijas de Fernando Villavicencio solicitaron mayor control en la audiencia y denunciaron actos de revictimización. Así también puntualizaron que Christiansen interrumpió su intervención lanzando gritos y haciendo cuestionamientos. El audio de quien sería la pareja de José Serrano fue cortado inmediatamente por la secretaria del juzgado. Creo que hay información muy importante que además nos revela cómo funciona esta política sucia y vieja que viene desde hace 20 años minando la vida del país y nos tiene ahorita de rodillas ante el crimen organizado, y vemos eso. Vemos abogados que además presentan una credencial y ni siquiera se saben su matrícula, y luego les revisan y no están en el foro de abogados y se quieren conectar para conversar con los PPLs. Amanda Villavicencio puntualizó que ella y su familia están constantemente viviendo una campaña mediática en su contra. Frente al cruce de acusaciones, del juez Giovanni Freire dispuso nuevas restricciones para las próximas audiencias. Únicamente podrán permanecer conectadas aquellas personas que estén plenamente identificadas y con sus cámaras encendidas durante todo el tiempo en el que se lleve la audiencia avalatoria y preparatoria de juicio en torno al magnicidio del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio. De Fernando se reconstruye a través de 2 investigaciones. Metástasis revela el origen, la decisión de matarlo y los primeros movimientos para hacerlo posible. El caso magnicidio revela la segunda etapa, cómo ese plan se retoma, se organiza y se convierte en una operación concreta para asesinarlo. Son 2 momentos de una misma historia, revelados por expedientes distintos y que al juntarlos permiten seguir el recorrido del crimen, desde la decisión hasta la operación. Volvió a señalar a Javier Jordán y a Leonardo Cortázar. Los chats muestran una reacción inmediata. El 10 de junio de 2022, Javier Jordán, hoy procesado como presunto autor intelectual, escribió a Leandro Norero: Ñaño, nunca te pedí un favor así. Necesito que resuelvas lo de este Villa. En otra conversación, incorporada al expediente, Norero le preguntó al periodista Anderson Boscan si Fernando terminaría cansándose de investigarlo. La respuesta fue: no se aburre de los temas. Él es así. Y sí, ese era el talante de nuestro padre. Jordán le dice a Norero: ¿te acuerdas de esa película que vimos? Los encargados hicieron el encargo y eran kamikazes. Tráelos de otro lado. Norero responde: ya voy a ver cómo hago eso. Y pocos días después aparece uno de los mensajes más importantes del expediente: ya tengo los gatos para FB. Javier Jordán ha negado que sus usuarios le pertenezcan, pero la investigación no se apoya solamente en la lingüística forense.
Compara su forma de escribir y también incorpora fotografías y enlaces enviados desde esas cuentas, además de datos personales y familiares de Jordán. La lingüística, los enlaces, las fotos y esos datos son, según el expediente, los elementos que lo delatan como la persona detrás de esos usuarios. En esas conversaciones se evidencian los seguimientos a Fernando. Según su propio testimonio, Daniel Salcedo recibió de Norero $20,000 para obtener información sobre Fernando. Salcedo recurrió al ex agente de inteligencia Ronald Herrera, alias Jonathan, quien declaró haber coordinado varios días de vigilancia y obtenido fotografías y reportes de sus rutinas. El informe policial atribuye a José Serrano un dominio estratégico sobre segmentos de inteligencia policial. Según la investigación, mucho antes del asesinato, Serrano había reclutado agentes como Ronald Herrera para realizar misiones clandestinas. Esa estructura permitió obtener información sobre itinerarios, vehículos, escoltas y rutinas de Fernando y vulnerar su cápsula de seguridad. El expediente sostiene además que la organización accedió al sistema EQ911 para rastrear la ubicación del teléfono de Fernando y llegó incluso a utilizar un vendedor de caramelos para vigilar sus pasos. Según el expediente, mientras Javier Jordán coordinaba con Norero la planificación criminal, Ronnie Aliaga desarrollaba el frente político. La segunda etapa la revela el caso Magnicidio. En 2023, tras la muerte cruzada y la candidatura presidencial de Fernando, el plan se reactiva y pasa de los seguimientos y las amenazas a la organización concreta del asesinato. Según los testimonios incorporados al expediente, Daniel Salcedo volvió a reunirse con Ronnie Aliaga, quien le confirmó que la operación seguía en marcha. Posteriormente, José Serrano habría solicitado nuevos seguimientos sobre los vehículos, los escoltas y las rutinas del candidato. La investigación sostiene que se instaló un dispositivo GPS para monitorear uno de los vehículos de la caravana. Días antes del atentado se habría entregado un informe final con los resultados de esa vigilancia. La ejecución material fue encargada a la estructura criminal de los Lobos. Según la investigación, la autorización habría provenido de Wilmer Chavarría, alias Tip, junto con Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y la participación logística habría estado a cargo de Luis Arboleda, alias Gordo Luis. La coordinación operativa quedó en manos de Carlos D'Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, alias La Flaca. El costo de la operación habría alcanzado $1 millón. Un testimonio detalla su reparto. La operación no terminó el 9 de agosto. Según el testimonio de Marcelo Lazo, cuando la estructura supo que los sicarios colombianos detenidos estaban hablando con el FBI, señalando como responsable al correísmo, Javier Jordán y José Serrano habrían ordenado que fueran asesinados para no dejar cabos sueltos. Nosotras también queremos dejar una advertencia. Responsabilizamos de cualquier atentado, amenaza o agresión contra nosotras, nuestra familia, nuestro equipo de investigación o cualquier persona que contribuya al esclarecimiento de este magnicidio a la estructura que, según la investigación fiscal, habría planificado y ejecutado el asesinato de Fernando Villavicencio. Hablamos de los procesados en esta causa: Javier Jordán, José Serrano, Ronnie Aliaga y quienes hayan participado como colaboradores, operadores, encubridores o beneficiarios de esta estructura. No obstante, esta apelación a la memoria histórica se da en un contexto de alta confrontación y escepticismo en la escena pública. Por un lado, la difusión de investigaciones periodísticas e informes de casos como Metástasis y Magnicidio FB continúa salpicando a exfuncionarios y procesados políticos. Por otro lado, detractores y analistas cuestionan el uso estratégico de estos discursos en periodos de tensión social. La reciente audiencia preparatoria de juicio, que concluyó en medio de altercados e incidentes entre las partes procesales y familiares de la víctima, refleja que el esclarecimiento de la verdad sigue enredado en una severa polarización y en un convulso escenario judicial. Pero eso no es todo. Miren, lo han utilizado el nombre de Fernando para hacer política, para hacer temas mediáticos, bueno, hasta para hacer videos sobre el tema. Qué terrible. Fernando debe de estarse revolcando en su tumba de ver tanta negligencia que hay para resolver solo un crimen. Y le dan la vuelta. Y que no, que fue fulano, y que no, que... Oye, en otro lado, esto ya estuviera esclarecido. 3 años han tenido que pasar y todavía no sabemos quién es el autor intelectual. ¿Quién? Porque bajaron a los que sabían. Nos bajaron en la cárcel. ¿Quién los bajó? ¿Quién tenía acceso a la cárcel? Les hago la pregunta. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. No te olvides, revienta esa caja de comentarios. Aquí abajo le dejo un link para las personas que quieran apoyar a este canal independiente para no tener publicidades que puedan enredar nuestro norte. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Suscríbase, suscribirse a Hechos Ecuador Noticias, porque aquí te decimos la verdad.